Nuevamente vamos a iniciar. Hoy es 12 de abril del 2021 y vamos a iniciar con este tema. ¿Qué tema están viendo en mi pantalla? ¿Qué unidad están viendo? ¿Qué unidad están observando? La unidad 5, profesor. Correcto, la unidad número 5 de dinámica lineal. Antes de llegar al tema de dinámica lineal, o sea, había que recordar y hacer un repaso de todo el contenido que hemos visto y que es necesario para poder entender, razonar, comprender y desarrollar los casos que nos van a proponer en este tema. De repente ya no nos dé tiempo para ver la parte práctica, pero sí para detallar la parte teórica. Como ustedes han sido testigos, nosotros, voy a escribir por acá, nosotros hemos, antes de este tema, aparte de las otras unidades, hemos desarrollado la unidad de cinemática, ¿correcto? En cinemática hemos estudiado dos tipos de movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ambos se estudia en base a la trayectoria o la línea que dibuja el móvil, ¿no? En ambos existe una magnitud llamada velocidad. Y a la cinemática, si ustedes recuerdan, no le interesaba qué es lo que está causando el fenómeno del movimiento, por qué se mueve un objeto. No le interesa eso, simplemente estudia el movimiento en sí. ¿Sí? Estudia el movimiento, estudia la velocidad, estudia el desplazamiento y el tiempo. Incluso hemos visto fórmulas en cada uno de estos, ¿verdad? Tanto en MRU como en MRUV hemos visto fórmulas, ¿sí? En una de ellas se dice que la velocidad es constante. Y si ustedes recuerdan bien, nos estamos refiriendo al caso del MRU, donde la velocidad, se dice acá, la velocidad es igual a una constante. No estamos diciendo que la velocidad es una letra, no, sino una constante. Quiere decir de que la velocidad no cambia, ¿no? En cada unidad de tiempo, se mantiene igual, no cambia, ¿no? En MRUV sí cambia, sí hay variaciones de velocidad. Por eso aparece la magnitud aceleración que se mantiene constante. En el MRU es la velocidad que se mantiene constante. Y en el MRUV es la aceleración que se mantiene constante. Entendiendo de que podría ser esta positiva como también puede ser negativa. Luego vimos el tema de estática, ¿verdad? Acabamos de ver el tema de estática, donde nos hemos explayado bastante, sobre todo en la parte teórica, necesaria para poder entender, ¿no? Necesaria para poder entender. En estática nosotros hemos estudiado los cuerpos o sistemas en equilibrio. ¿Qué significa eso? Quiere decir de que un cuerpo o un sistema está en equilibrio, recuerden esto, teoría, está en equilibrio cuando ocurren dos situaciones. Primero, cuando no hay movimiento, cuando no hay movimiento. Y segundo, si hay movimiento, ese movimiento es con velocidad constante. ¿Qué significa eso? Que para que esté en equilibrio un cuerpo estando en movimiento, tiene que estar experimentando un MRU. ¿Sí? Repito, para que un cuerpo esté en equilibrio, pero moviéndose, ¿sí? Pero moviéndose, ese cuerpo debe experimentar, o ese sistema debe experimentar un MRU. O sea, en el MRU la aceleración es cero. Suena contradictorio porque para nosotros algo en equilibrio es algo que no se está moviendo, ¿sí? Pero en el mundo así teórico de la física, cuando algo se mueve a velocidad constante, o sea, su aceleración es cero, también se dice que está en equilibrio. Y les ponía ese ejemplo de nosotros mismos, que aparentemente una casa, un árbol está en reposo, no se mueve, pero en realidad sí nos estamos moviendo
¿no? En base a dos movimientos en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿no? Al de rotación en el eje y al de traslación alrededor del Sol, ¿no? Y eso, que hay otro movimiento que la Vía Láctea, perdón, que nuestro sistema solar efectúa, ¿no? Respecto al espacio, porque también todo el sistema solar, todo el paquete del sistema solar, todos los planetas, asteroides, estrella, satélites dentro de él, también se están moviendo con respecto al espacio, ¿no? O sea, más o menos tres tipos de movimientos. ¿Ok? Pregunta teórica. ¿Ok? Es muy importante. Acá nosotros en estática, de todos los métodos, hemos convenido, bueno, yo les he indicado que vamos a trabajar con la descomposición rectangular de vectores. ¿Qué es eso? Es en donde hacíamos coincidir en un plano cartesiano, recordemos que acá no se pone flechitas, en un plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano tiene el eje X y el eje Y, ¿verdad? Aquí es donde hacemos coincidir un vector, ¿cierto? Aquí es donde hacemos coincidir un vector. Un vector, hemos dicho en estática, tiene origen, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. 4 elementos, porque lo que se trata de medir en estática son las fuerzas que intervienen para que un cuerpo o un sistema esté en equilibrio, ¿sí? Y después de hacer la descomposición rectangular de los vectores o de las fuerzas, nosotros acá veíamos una sumatoria de fuerzas tanto en el eje X y una sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y. En el eje X era igual a 0, en el eje Y era igual a 0. Con la conveniencia, con el acuerdo de que los que apuntan hacia la derecha, para el eje X, eran positivos. Los que apuntaban hacia la izquierda eran negativos. Para el eje Y, en cambio, los que apuntaban hacia arriba eran positivos y hacia abajo negativos. Recordemos que este método lo que trata de hacer es que todos los vectores coincidan o con el eje X o con el eje Y, de tal forma de que se hace una descomposición teniendo en cuenta la dirección. En el eje X será, si este es un vector f, en el eje X pues será f por el coseno del ángulo y en el eje Y pues será f por el seno del ángulo. ¿Correcto? Esos conocimientos previos van a ayudarnos a comprender el contenido y los casos de dinámica. Porque ya en el tema de dinámica, el contenido que ustedes van a ver en esa unidad es corta, el contenido de teórico es corto, pero no porque el tema en sí sea corto, sino que ya hemos venido desarrollando una serie de conceptos y definiciones que dan soporte a esta unidad. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, no porque de repente van a ver que el manual o el contenido de la unidad de dinámica lineal es prácticamente una página, van a creer que es solamente eso, ¿no? No, realmente se basa, dinámica engloba tanto cinemática como estática. Ya repito, dinámica agrupa los conocimientos que nosotros hemos adquirido en cinemática, ¿no? Y en estática. Muy bien, hecha esta aclaración, vamos entonces a los conceptos o a las fórmulas que se van a manejar acá en dinámica. La única fórmula que vamos a manejar acá en dinámica es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa se mide en kilogramos y la aceleración se va a medir en metros por segundo al cuadrado. El producto de eso, el producto de metro por segundo al cuadrado multiplicado por kilogramo, se obtiene newtons. De esto hemos nosotros visto algunos casos de conversión, porque les he dado una tabla, ¿no? Hemos visto entonces algunos casos de conversión. En esos casos practicábamos pasar de un sistema a otro, ¿verdad? De un sistema a otro. ¿A qué me refiero de un sistema a otro? Pasábamos de newtons a kilopondios, porque existían otras medidas de fuerza, ¿no? De kilopondios a dinas,
o también de un sistema de medición como es el sistema inglés, ¿verdad? A libras, libras fuerza. Muy bien. Acá también ya algo que nosotros hemos visto, ¿no? Adelantando les decía que era el peso, que era un tipo de fuerza, ¿no? El peso es la atracción de la fuerza gravitatoria de la Tierra, ¿no? Cuanto más grande el planeta, más atracción hay. Cuanto más pequeño el planeta, menos atracción siente el cuerpo, ¿no? Entonces aquí normalmente se utiliza los valores de la aceleración de la gravedad, que es igual pues a 9,8, ¿no? Pero en algunos casos van a ver que ya les dan, trabaja con el valor de 10, se dice, ¿no? Se trabaja con el valor de 10. Pues no hay problema. No hay problema. Bien. Ahora bien, aquí cuando nosotros hacemos un DCL, que significa diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Cuando nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre, hagamos una descomposición de vectores, va a influir mucho hacia dónde va el movimiento. Si el movimiento es horizontal, si el movimiento es en el eje X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Pero si el movimiento es vertical, o sea, si el movimiento en lugar de ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda va hacia arriba a abajo o abajo hacia arriba, ¿no? O sea, el movimiento es vertical en el eje Y, se aplicaría la fórmula de que la sumatoria de fuerzas en ese eje, en el eje Y, es igual a masa por la aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces aquí ya va a cambiar. No es como veíamos en estática, donde los que apuntaban derecha o arriba eran positivos. No, acá simplemente el signo del vector va a ser determinado si va a favor o en contra del movimiento, ¿no? Si el móvil va de izquierda a derecha y el vector va también de izquierda a derecha, pues será considerado positivo. Si el móvil va de derecha a izquierda, ¿no? Y la fuerza va de izquierda a derecha, o sea, en dirección contraria, pues será considerado negativo. Entonces, para ubicar el signo de un vector, lo que necesitamos nosotros es ubicar hacia dónde va el movimiento. Y acá también una aclaración de que por qué en estática un cuerpo en velocidad constante está en equilibrio. Porque miren, si nosotros intentaríamos calcular el valor de la fuerza, ¿no? Que es igual a masa por aceleración, ustedes saben que la aceleración solamente existe cuando hay variación de velocidad, ¿cierto? Si no hubiera variación de velocidad, la aceleración simplemente sería cero y la fuerza sería cero, o sea, estaría en equilibrio ese sistema, ¿no? Por eso el equilibrio se da, el equilibrio se da en cuerpos que no se mueven o cuerpos que están experimentando un movimiento con velocidad constante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, no me han escuchado. ¿Sí? ¿Normal? Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias por confirmarme. Sí, aló, ¿me escuchan? Ya, continuamos. Supongo que sí me están escuchando. Bien,
ahí nos mencionan el siguiente caso. Una fuerza neta de 690 newtons es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí faltó agregar como superíndice esa magnitud. Pregunta. Calcule la masa del objeto. En este tipo de casos fáciles, porque son fáciles, lo que hay que hacer es apuntar los datos, ¿no? Vamos a apuntar los datos. ¿Qué datos me están dando? Voy a disminuir el zoom. Ahí está. Bueno, acá me están dando el dato de la fuerza. Vamos a apuntar a fuerza, que es de 690 newtons. ¿Qué más? El dato de la aceleración, que es de 3 metros por segundo al cuadrado. Calculen la masa del objeto, no nos dan gráfico, ¿ya? Entonces, yo sé que la fórmula es fuerza igual a masa por la aceleración. Como me están pidiendo calcular la masa, voy a despejar la masa, de tal manera que me quedaría de esta forma. La masa es igual a la fuerza dividido entre la aceleración. Y como esos dos valores sí dispongo desde el dato inicial, pues sustituyo sus valores, ¿verdad? Entonces la masa es igual a 690 newtons. Esa es la fuerza. Y la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos con las magnitudes? ¿No? Con los símbolos. La masa es igual a 690 por newton. Sabemos que es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Dividido entre 3. ¿Cuánto será 690 entre 3? Apóyenme en ese cálculo. $230. 230, muy bien. Acá es metros por segundo al cuadrado. 230. Elimino acá, metro por segundo al cuadrado, y me queda masa, kilogramos. Entonces, la masa de ese cuerpo es de 230 kilogramos. ¿No? ¿Alguna pregunta? No, profesor, está fácil. Está fácil, ¿verdad? Bien. De igual manera, les voy a dar un caso, que es el caso, a ver, ¿dónde está? Que es el caso número 2, si no me equivoco. A ver. Ahí está. Pero jóvenes, ustedes, aplicando lo mismo que acabamos de ver en este caso, con la misma fórmula, calculen lo que nos pide acá. ¿Y qué exactamente nos piden? Dice ahí, ¿qué fuerza? O sea, acá nos piden calcular la fuerza. ¿Qué fuerza requiere o se requiere para acelerar una máquina de 80 kilogramos y que desarrolle una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado? ¿No? Apunten los datos y calculen la fuerza. Les doy 5 minutos.
Muy bien, entonces vamos a desarrollar el caso. Ahí hemos tenido la participación de los compañeros. Como les decía, hay que apuntar los datos. ¿Qué fuerza? Me dicen acá, ¿qué fuerza hacia F? No sabemos. Se requiere para acelerar una máquina de 80 kilogramos. Ese pues obviamente va a ser la masa. 80 kilogramos. Para llegar a una aceleración, desarrolla una aceleración A igual a 0,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. La fórmula me dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y no hay nada que despejar porque justamente me piden la fuerza. Entonces la fuerza igual a 80 multiplicado por 0,8. Muy bien. Y entonces 80 por 0,8. 8 por 8, 64. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newtons. Allí está. ¿Alguna consulta? Muy bien. De igual manera, vamos a aplicar nuestros conocimientos en el caso número 2. El caso número 2, a pesar de que nos da un gráfico, no se trabaja en el gráfico, no se hace un DCL. No se hace un DCL, ya que el movimiento es horizontal. ¿Ya? Entonces, apliquemos lo mismo, ¿no? Utilicemos los datos y calculemos, en este caso nos están pidiendo el valor de la aceleración. 5 minutitos. Carlos Daniel obtiene un resultado. Carlos, si puedes, ahí escribirlo en el chat. Escribir tu resultado en el chat. Ahí está el resultado de Carlos Daniel. 9 metros por segundo al cuadrado, también de Melissa. Muy bien. Bien, es igual que los casos anteriores. A pesar de que aquí nos da un gráfico, no es necesario efectuar por el momento un DCL, ¿no? Porque no nos piden trabajar y además el movimiento es horizontal. Entonces simplemente apuntamos los datos que son la fuerza es 27 newtons y además la masa me dicen que es 3 kilogramos. La fórmula es fuerza igual a masa por la aceleración. Ahora quiero el valor de la aceleración de A, ¿no? Entonces A es igual a F, SM pasa a dividir. Y listo, reemplazo acá o sustituyo los datos, ¿no? Entonces el valor de A es igual a 27 newtons entre 3 kilogramos. 27 entre 3 es igual a 9, efectivamente. 9 newtons entre kilogramos es metro por segundo al cuadrado. ¿No? Metros por segundo al cuadrado. ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Muy bien.